¿Qué tal, Santi? ¿Cómo estás? Algo, Fer. ¿Todo tranqui? Súper. Santi, ¿con qué vamos a arrancar hoy? ¿Qué vamos a tomar? Cerveza. Cerveza, estamos de una. Hablando de tomar, Santi, ¿cerveza o trago? Cerveza. Soy más de cerveza. Y entre la chipaguazú y la sopa, Chipaguazú. decime un poco. Santi se levanta, entra en su Spotify y ¿qué artista busca? Oye, Coldplay. 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 ¿Te lleva corriendo su Me concierto? fui el año pasado, me fui en el medio de la campaña, que fue todo un tema, ¿verdad? Y me fui en noviembre. En noviembre, a un mes de las elecciones, ahí me escapé un día y medio, me fui con la familia, realmente una experiencia única, porque no solamente la música, sino el show que arman alrededor de eso. Y realmente estoy convencido que como presidente de la República vamos a traer los mejores shows musicales al Paraguay. Wow, Pero buenísimo. es impresionante, Fer, la cantidad de gente que moviliza, el laburo que genera, el trabajo que genera. Así que le tengo mucho respeto a la gente que trabaja en temas de entretenimiento y de espectáculos musicales. Esto es una apuesta económica, pero finalmente dinamiza la economía. Así que vamos a hacer de Asunción y de Paraguay el centro de los eventos los próximos 5 años. Ah, buenísimo. Y hablando de lo que viene a ser eventos, hablando de lo deportivo, ¿sos Team Messi o Team Cristiano? Messi toda la vida. ¿Por qué? Y no sé, vos sabés que me gusta. Sacando al Mundial, ¿eh? No, me gusta, siempre me gustó más Messi, ¿verdad? Me gusta más Messi porque le veo a él una persona súper sencilla. El tipo es un crack, un fenómeno. Es un tipo sencillo, es un tipo que parece lo que no ni va a levantar la voz, ¿verdad? Yo creo que ese video en el Mundial cuando le dice, che, ¿qué mira, bobo? ¿Verdad? O sea, se volvió una frase eso, ¿verdad? ¿Qué mira, bobo? Realmente todos nos sorprendimos. Así que siempre fue, y obviamente, el tipo futbolísticamente es un crack. Santi, vos sabés que me dejaron acá una pregunta A ver. y si querés responder, si no le bajamos un trago. ¿A favor o en contra del mañanero? A favor. Papá, y si Voy a tomar el trago después. Bueno, ahora vamos a continuar con la parte seria. ¿Cómo era el Santi adolescente? ¿Cómo era en el colegio? El Santi adolescente, Fer, era un peleador, o sea, peleaba contra la adversidad. Yo soy el menor de 3 hermanos, ¿verdad? Entonces, yo era prácticamente, era la víctima de mis 2 hermanos, ¿verdad? Entonces, tenía que estar siempre remando la de atrás. Era el tercero, siempre heredaba todo. A mí no me llegaban las cosas nuevas, todo era herencia de tu hermano. Pero eso también me ayudó a forjar un poco el carácter, la adversidad. Siempre fui súper competitivo, quería competir. No soy un tipo talentoso, ¿verdad? En el deporte, pero sí soy una persona muy dedicada, muy aguerrida. Y bueno, practiqué deporte muy joven, el rugby fue mi deporte principal. Jugué por muchos años, llegué a jugar 2 mundiales juveniles, representé a Paraguay. Así que realmente el deporte siempre fue una parte importante de mi vida y me dio también mucha disciplina. Y de chico, Santi, vos eras alumno 5, eras alumno 4. ¿Cómo era tu...? Patito, muchos 2. No va a ser. O sea, hay aunque esperanza. no puedo mentir, ¿verdad? Eso ni está registrado, ¿verdad? El día de mañana yo digo, no, tenga todos 5. No, nunca fui, pero me marcó mucho. Yo fui padre a los 17 años y mi papá me dijo, mira, mi hijo, el día que yo ya no esté, vos no vas a heredar ni empresa ni propiedades, vos vas a heredar tu educación, así que más vale que estudies. Y ahí a los 17 años como que me puse las pilas y empecé a estudiar, me fui a la universidad. No tuve tampoco, no era el estudiante con mejores notas, pero quería terminar rápido la facultad, ¿verdad? Viste que por lo general cuando estás en la universidad y rendiste mal un parcial y dices, bueno, voy a dejar esta materia, voy a rendir el próximo semestre, voy a tomar de vuelta, no. En 5 años terminé la universidad a full, más si podía adelantar una materia adelantada, tomaba cursos en vacaciones, o sea, hacía todo lo posible para adelantar. Y de hecho terminé la facultad y ahí enganché directo, me fui a hacer la maestría a Estados Unidos con una beca que conseguí del gobierno de Japón. Así que todo fue así como que muy rápido. Qué capo. Y decime, Santi, ahora que estamos hablando de tu juventud, ahora que sos grande y dándole un consejo así a las personas jóvenes, o sea, entre 20, 30, lo que consideres joven. Sí, ¿Te arrepentís más de las cosas que hiciste o de las cosas que no hiciste? vos sabés que no tengo arrepentimiento. Yo soy una persona que me juego, que soy muy intensa en todo lo que emprendo. Y le tengo miedo a arrepentirme el día de mañana. Obviamente uno sí tiene que ser crítico y aprender de los errores. Pero te puedo decir hoy, Fer, te juro, no tengo así un arrepentimiento en decir, ¿por qué no hice eso? Porque eso finalmente es una carga que vos te pones sobre tu hombro y no te permite muchas veces progresar el remordimiento. Claro. Entonces, me pude haber equivocado en algunas veces, pero la decisión que tomé fue la mejor decisión en base a la información que tenía en ese momento.
¿verdad? Es lo que los economistas decimos decisiones racionales, ¿verdad? En base a la información que vos tenés. Después vos tenés más información el día de mañana y vos podés decir, sí, se podría haber hecho, pero yo no tenía esa información en ese momento. Comprendo. Y sí, mi Santi, teniendo en cuenta que fuiste papá tan joven, ¿cómo fue? ¿Sabes? ¿Qué sentiste por dentro cuando te dijo, no sé, no me baja? O, No. ¿Cómo te sentiste en eso? O sea, que fue algo así, ¿verdad? No me está viniendo mi periodo, ¿verdad? Una palabra así, ¿verdad? Que decir, cling, así recalculando rápidamente, pero parecía que se me venía el mundo abajo, te juro. Es más, yo te cuento, yo estaba, todavía no siquiera estaba en el último año del colegio, estaba en el penúltimo año del colegio. Imagínate, muy loco. Y yo me iba a un colegio en Luque. Y me iba y pasaba enfrente a Ñuguazú. Y vos sabés que paraba en Ñuguazú de ir al colegio y me sentaba en el banco y me ponía a llorar. Sí. De la angustia de no saber qué me iba a pasar. Honestamente, realmente fue una experiencia muy dura al comienzo, como lo fue también para Leti, por supuesto. Pero cuando nace Gonzalo, ¿verdad? 9 meses después, fue el momento más feliz de mi vida. Haberle visto a ese chico y verlo hoy a un adulto, te puedo decir que es lo mejor que me pasó en la vida. ¿Vamos a darle un trago? Yo creo que acá no nos dijeron un poco. Esta él parece la colorada, la correlí. Esta es la correlí, a vos te dio una rubia. ¿A vos te gusta más colorada o rubia? Y me gustaba mucho mi ex. ¿Sí? ¿Qué era? Morocha. Morocha. La negra. ¿Estaba en la cerveza negra también? ¿Sí? Está bien. Está bueno. Pero todo pasa por algo. Obvio, claro. Y cuando se cierra la puerta se abre otra. Claro, ceteris paribus. O sea. Decime una cosa, Santi. ¿Por qué elegiste economía? O sea, ¿qué fue lo que te llevó? ¿Te motivó algo? La explicación es la siguiente. En la década de los 90, yo terminé el colegio en el 97. Y el Paraguay en esa época estaba en el medio de una crisis económica, una crisis bancaria. Era el tema. Y obviamente yo en ese tiempo ya, imagínate, terminé el colegio, Fer, y yo di el discurso, mi clase me eligió a mí para dar el discurso de la promoción. No era el mejor alumno, pero se elige a un representante de la clase para que... Y yo di el discurso de graduación de mi promoción y Gonzalo estaba en primera fila. O sea, yo estaba dando un discurso y mi hijo estaba ahí. Era muy fuerte, bro. Muy fuerte. Entonces, obviamente, yo tenía la necesidad y maduré mucho más rápido que la gente de mi generación, de mi promoción. Entonces decía, bueno, ¿qué voy a estudiar? Yo me preocupé por saber. Y yo quería, de alguna manera, estudiar una carrera que me permita el día de mañana poder trabajar y tener un futuro profesional. Entonces, pero yo decía, yo necesito laburar y necesito herramientas rápidas para poder generar un ingreso para la familia. Entonces, yo veía todo este problema económico y yo quería entender por qué ocurría eso, ¿verdad? Y tomé esa decisión. Así que fue una carrera que me ayudó a desarrollar una profesión, pero también a tomar decisiones racionales en cuanto a mi propia economía familiar, ¿verdad? Eso obviamente también en la familia le ha costado mucho, han tenido que subir el rigor, ¿verdad? Porque aparte de economista soy muy tacaño, ¿verdad? Entonces eso es duro para la familia, ¿verdad? Claro, si soy economista, es porque soy tacaño, economista tenía que ser. Economista tenía que ser, tengo el codo para hacer todo de titanio, ¿verdad? Decime, Santi, yo leí por ahí que vos fuiste profesor también, ¿es así? Vos sabés que cuando entro a la universidad y realmente siguiendo mucho esto que resonaba en mi cabeza, que mi papá me decía, lo único que te va a quedar tu educación, entonces le dediqué mucho a la formación académica, ¿verdad? Entonces terminé la facultad y yo lo único que quería terminar la facultad e ir a hacer una maestría. Y cuando volví de la maestría, de vuelta, fascinado con el poder de la academia y el poder enseñar, la universidad me ofreció la oportunidad de enseñar. Primero tuve como profesor asistente un semestre y ya el semestre siguiente ya profesor titular, ¿verdad? Y fue espectacular y también me ayudó mucho a desarrollar la paciencia, ¿verdad? Yo hoy le respeto mucho a los que abrazan la docencia, ¿verdad? Porque tener que estar enseñando y de repente ya en esa época, 2003, 2004, tenía que estar compitiendo contra la atención de los celulares, ¿verdad? Hoy no me imagino ni qué decir, ¿verdad? Entonces, cautivar la atención de los estudiantes, poder realmente hacer que sea entretenido. Y me ayudó mucho en esto, que a lo largo de los años me permitió ser un mejor comunicador, ¿verdad? Pues no es tan importante lo que yo sé, sino lo que yo puedo transmitir, lo que yo sé, ¿verdad? Hay que ser un buen comunicador. Y la docencia me ayudó a eso, ¿verdad? A ejercitar un poco la comunicación, a captar la atención de la gente, a poder transmitir elementos que la gente pueda absorber. ¿Qué te parece, Santi, si ahora pasamos a lo que viene a ser la parte de economía? Buenísimo. Hay una pregunta inicial que dice, si te digo
la cofradía del Banco Central, ¿qué se te viene en la cabeza? Y se me viene a la cabeza una entidad que está alejada de la calle. Yo decía que el Banco Central es como una torre de marfil. Nosotros vemos un edificio gigantesco y parecería ser que en ese edificio quienes están adentro no saben si afuera hace frío o hace calor. Y en realidad eso tiene una explicación. El Banco Central tiene la enorme responsabilidad de implementar la política monetaria al mediano y largo plazo, ¿verdad? Y en economía y la política monetaria, cuando yo tomo una medida, esa medida tiene un impacto recién en 24 o 36 meses. Entonces no puede estar en contacto tanto con el día a día de la gente. Claro. Tienen que tener la mirada en el horizonte y tienen que poder mirar más allá, no tienen que estar mirando el hoy. Claro. Y es el gran problema muchas veces de la política pública, que la política pública responde a la inmediatez, a lo urgente, pero lo urgente impide ver lo importante que son las políticas públicas o las políticas de Estado. O sea, imagínate, por ejemplo, y eso ha ocurrido en varios países, ¿verdad?, donde el Banco Central pierde independencia y de repente el presidente o un político dice, no, vos tenés que bajar las tasas de interés porque ahora tenemos que dinamizar el crédito. Sí, pero si yo bajo la tasa de interés, eso va a aumentar la inflación y la inflación le termina perjudicando a la gente más vulnerable. Entonces, cuando vos me decís la cofradía del Banco Central, y yo veo que se interpreta que el Banco Central es una entidad lejana, fría, que uno no tiene mucho acceso. Y en realidad eso forma parte de un diseño institucional y tiene una explicación. Tenemos que hacer clases de economía, no en el aula, vamos a dejar para después. Sí. Clases de economía en un bar. Para la gente que viene al bar y que quiere... Está haciendo un debate. Un debate, sí. Esa es la parte más interesante de economía porque da apertura a tantos debates, a tantos pensamientos de que si nos centramos ahora o nos centramos en el después, cómo podemos hacer. Decime, Santi, todas estas cuestiones que ahora me estás explicando, ¿vienen de tu experiencia? ¿Vienen de libros? ¿Cómo? Y es una combinación, como yo siempre digo, yo me identifico como una persona honesta. Y yo pienso que la honestidad no es solamente la honestidad de no robar o no mentir, sino también la honestidad de propósito. ¿Por qué hago lo que hago? Yo mismo me pregunto, vean vos, ¿por qué yo quiero ser presidente de la República? ¿En qué momento surgió dentro mío que yo quería ser presidente de la República? Y este es un camino, Fer, es un camino que ha llevado mucho tiempo, que yo realmente nunca lo diseñé de esa manera. La vida me fue cerrando una puerta, abriendo otra puerta, y ese camino tuvo diferentes capítulos, etapas. Hubo un capítulo que fue la academia. Yo quería estudiar, quería formarme porque veía que la educación era la herramienta para poder progresar y poder ser el sustento para mi familia. Y me fascinaba la academia en la capacidad de adquirir conocimiento. Pero me di cuenta que también la academia, que es importante, tiene limitaciones porque finalmente vos lo que estudiás y aprendés, alguien tiene que ejecutarlo e implementarlo. Y eso me llevó a enfocarme en un momento de decir, bueno, acá hay dos vertientes en la academia. Está la investigación, hacer un doctorado en economía, o hacer política pública, economía aplicada, que es más la rama de la política pública. Y a mí me gustaba mucho más la acción, a mí me gustaba que las cosas ocurran. Entonces estudié una maestría en política pública. Me fui al Congreso y así como un profesor llevé mi PowerPoint, llevé así un lindo traje y le dije, bueno señor, quiero mostrarle el camino del desarrollo y del progreso. Este es el camino que el Paraguay tiene que llevar. Si Paraguay hace esto en los próximos años, el Paraguay va a pasar de un país de ser ingresos bajos, un país eminentemente agrícola ganadero, a ser una sociedad más desarrollada, de ingresos más altos, más industrial, todo eso. Ahora, para llegar a eso tenemos que hacer todo esto. Y en un momento me dice un legislador, qué lindo ministro, ¿y usted cuántos votos tiene? Y yo le digo, no entiendo, le digo, ¿por qué me decís eso? Y sí, me dice, porque vos venías ahora acá con un lindo traje, un PowerPoint, a decirnos lo que nosotros tenemos que hacer. Pero sin embargo, a nosotros nos eligió el pueblo. A vos nadie te eligió, a vos te nombró el presidente de la República. Si vos crees que sabes tanto, salí a la calle, convencerle a la gente. Y cuando la gente te confía a vos, ahí vos vas a poder hacer verdaderamente todo lo que vos podés creer que hace falta. Y eso fue lo que me motivó a mí a involucrarme en la política partidaria. Porque eso es lo que preserva las libertades en el pueblo. No es perfecta la democracia, pero es por lejos el mejor sistema político. Totalmente. Y decime un poco, Santi, ahora que estás rememorando todo lo que hace economía, educación, ¿cuáles fueron los libros de economía que te abrieron los ojos y dijiste realmente, qué buen libro me acabo de tragar y que te sirvió? Vos sabés que hay dos libros
que en diferentes periodos que fue así, wow. Uno fue estudiando en la Universidad de Columbia, en Nueva York, un libro que se llama La economía del sector público, que escribió Joseph Stiglitz, premio Nobel de Economía. Y Joseph Stiglitz desarrollaba esta idea de las fallas de mercado, ¿verdad? Yo soy una persona que creo en el mercado, creo en el capital privado, en la iniciativa, en la innovación, ¿verdad? Pero también el mercado falla. Y ahí es donde el Estado tiene que intervenir, el Estado presente. Si yo te doy educación, si yo te doy salud, si yo te doy seguridad, que son los bienes públicos, el ciudadano va a poder tomar las mejores decisiones. El otro libro, y esto ya es más reciente, es un libro que escribió un filósofo americano, profesor de la Universidad de Harvard, se llama Michael Sandel. Y él escribe un libro que se llama La tiranía de la meritocracia. Porque él lo que desarrolla es que sí, todo muy bien con la meritocracia, pero cuando nosotros llegamos al nivel universitario y nosotros vemos quiénes son los estudiantes que llegan y son aceptados en la Universidad de Harvard o en las mejores universidades, y hay un alto porcentaje de personas que vienen de colegios privados. Entonces, el que fue a una escuela pública ya lastimosamente no llega a tener las mismas oportunidades. Entonces, la meritocracia no es igual para todos. Si eso vos extrapolás a Paraguay, es impresionante la diferencia que hay. ¿Por qué? Porque el nivel educativo entre un colegio privado y un colegio público es todavía muy diferente. Y después hay una realidad, inclusive para los que vienen de colegios privados, cuando terminan el colegio, todos tienen que ir a hacer un cursillo o un curso de nivelación, ¿verdad? Y eso cuesta plata. Sí. Entonces, si vos sos de una familia humilde y no tenés esa plata, entonces cuando llegás al día del examen y la Universidad Nacional Pública, con recursos públicos, dice, van a ingresar los que tengan el mejor puntaje, y los que tienen el mejor puntaje son los que tuvieron realmente una oportunidad diferente o tuvieron más recursos. Entonces, eso hace que las brechas sociales aumenten. Ahí es donde entra el poder de la política pública, decir, no, los fondos públicos tienen que ir destinados para las personas de escasos recursos en la forma de una beca. Vamos a becarle a la gente de escasos recursos que ingresa a las universidades públicas. Y el que quiere ingresar a las universidades públicas y que realmente tiene la condición económica de pagar, pues debería poder pagar. Para que haya más plata para la gente de menos recursos. Estoy totalmente de acuerdo contigo, Santiago. Decime, Santi, desde tu punto de vista, resumidamente, lo que viene a ser el presupuesto fiscal, ¿cómo debería manejarse? Y los niveles de endeudamiento a largo plazo en la situación actual de nuestro país. Sí. El presupuesto, y este es un concepto básico de economía, ¿verdad? Necesidades ilimitadas para recursos limitados. Claro. Entonces, ahí es donde uno tiene que empezar a tomar decisiones de cuáles son las prioridades. Los bienes públicos por excelencia son la salud, la educación y la seguridad. Ahí deberían ir y concentrarse la mayoría de los recursos. Pero el Estado también es un prestador de otro tipo de servicios. El Estado tiene la responsabilidad de generar la infraestructura. Y la infraestructura es una apuesta a las futuras generaciones. Cuando yo hago una ruta, en realidad esa ruta no solamente nos va a beneficiar a vos y a mí, sino que va a beneficiar a personas que todavía ni nacieron. Entonces, la inversión que hacemos hoy nos ayuda a las próximas generaciones, y las próximas generaciones van a tener que invertir en infraestructura, van a tener que endeudarse. Entonces, lo que se busca es que los estados tengan un nivel de deuda que sea sostenible. ¿Cuál es el nivel sostenible? El nivel sostenible se habla que está entre 40 y 60%. 40 es súper bajo, 60 es ya el límite alto, ¿verdad? Países como Japón tienen más del 100, Brasil tiene cerca de 90, Argentina tiene más de 100, Paraguay tiene 35, creo que, o 30, 32 es el nivel de endeudamiento. Paraguay sigue siendo, a pesar del aumento en los últimos años, sigue siendo el país con el menor nivel de deuda. Ahora, ¿tenemos que cruzarnos de brazos y decir no hay preocupación? No, hay que ser muy cuidadosos, hay que cuidar el déficit fiscal, hay que ver para qué nos endeudamos. Y el retorno de la inversión pública, el retorno, la decisión de construir un hospital, hacer una ruta, construir una escuela, de las cuales vos te tenés que endeudar, son decisiones que no solamente uno tiene que buscar el retorno económico. Si yo hago una ruta, yo puedo medir, bueno, en esta ruta van a pasar 100 camiones, estos 100 camiones van a mover carne, leche, esto va a generar un beneficio económico, que está súper bien. Pero después también está el beneficio social,
porque sobre esa misma ruta se va la ambulancia, sobre esa misma ruta se va el técnico del SNPP que va a capacitar a una persona. Entonces, ese es el tipo de análisis que hace una institución dentro del Ministerio de Hacienda, la Dirección de Inversión Pública. Y bueno, Santi, me quedé muy impresionado. O sea, destaco la manera en la cual podés explicar, y estoy muy seguro que no hace falta ser economista para entender lo que estás diciendo. Esa es la idea. Y eso destaco totalmente de lo que te llega a escuchar una vez, lo que te estoy escuchando nuevamente ahora. Pero lo que queremos saber, yo y unas cuantas personas, es que ahora vimos que abriste tu cuenta de TikTok. Sí. Y la gente se pregunta, ¿eso vas a manejar vos? ¿O vas a responder vos o va a responder otra persona por vos, Santi? Mira, que día la verdad, Sí. hasta hace un año más o menos, antes que empiece así súper intensa la campaña, yo manejaba Ajá. todas mis redes. Hace un año me superó, ya no podía. Y ahí sí tengo un equipo que me está apoyando, pero igual yo tengo el acceso y entro, respondo. Y a contar más, vos sabés que hace unos meses me escribe un chico y me dice, Santi, estoy pasando por mal momento, estoy totalmente deprimido. Y yo, pucha, me asusto así, decime qué te pasó, no vaya a pensar así. Me dijo, no, hoy salió el tour de Harry Styles y no va a venir a Paraguay y yo necesito esto. Mira, si yo gano, te prometo que le voy a traer a Harry Styles, así que tranquilo, no te da por país, vamos a conocer juntos, fuerza. Lo que sí que el chico hizo un TikTok de esa conversación, ¿verdad? Ajá. Y se volvió así viral, así mal, luego, ¿verdad? Y me empezaban a escribir, pero así de a cientos de chicos. Santi, cierto que le trae la BTS, trae la fulano, trae la mengano, así, es impresionante, ¿verdad? Así que creo que hay un enorme valor en poder interactuar. Obviamente, de repente se vuelve un poco inmanejable en algunos momentos, ¿verdad? Sí. Por el volumen. O sea, a mí me pasa hoy que obviamente el WhatsApp manejo solo yo, en mi teléfono tengo solamente un teléfono y trato de responder y mantenerme al día siempre con los mensajes. Y te juro, una locura. De repente, así hay 2 o 3 días que me paso una agenda súper intensa y me levanto un día y tengo 1000 mensajes sin responder, ¿verdad? Exactamente. Y bueno, Santi, a mí que por el día de hoy vamos a estar diciendo, no terminamos la birra, pero sí, vamos a dejar para una segunda ocasión. Compromiso. Compromiso, perfecto. Muchas gracias, Fer. Gracias a vos, Santi. Dale.